Hola, bienvenidos a mi canal, la Iglesia Cristiana Esotérica Universal. La Biblia revelada en forma esotérica y trascendental. Este es el 9º video sobre análisis esotérico de los versículos de la Biblia. El versículo que utilizaremos para nuestro análisis interpretativo en esta ocasión, para el video número 9, es el siguiente versículo, Apocalipsis 4:11. que dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una de las principales ideas del anterior versículo es la capacidad ilimitada que tiene Dios de crear cosas dentro de las cuales estamos incluidos los humanos, por supuesto, y que todas las cosas creadas son el resultado de la voluntad divina. En el contexto de la fe, del relato o de la revelación bíblica, aceptamos el dogma de la creación divina. En relación con este gran tema de la creación y con base en los criterios y enunciados de carácter ontológico que hemos conocido en los anteriores videos, números 6 y 7, ahora disponemos de una idea general que describe la forma en la que son creados los entes o cosas del mundo material personal. Esta idea general nos ha permitido develar, aunque sea parcialmente, los secretos que encierra dicho dogma de la creación divina. Y según esta idea, Dios crea o produce a través del método de hacer partícipes a todos los entes de la dicha de su existencia, de la dicha de ser yo un ente a través del ser de Dios, ser con mayúscula. Y claro está, en el ámbito de la verdad relativa, jamás en el ámbito de la verdad absoluta, porque Dios es absolutamente inmutable, inalterable, inmodificable, incorruptible e imperturbable. Porque Dios es concreción y determinación absolutas. Porque Dios es increado y es la causa del ser de todos los entes de la realidad material personal, incluyendo el universo mismo. Porque Dios es ser puro, ser absoluto, sin cabida para la más mínima presencia de no ser. Es decir, sin cabida para la más mínima presencia de ningún ente, incluyendo por supuesto al género humano y a las almas separadas del cuerpo por la muerte. Los entes, sean de género material o espiritual, son mayoritariamente no ser, y el no ser es causa ineficiente, es imperfección, es vicio, es defecto. Las características de los entes son todo lo contrario de las características de Dios que acabamos de enumerar. Por eso mismo, las cosas que tienen lugar en el ámbito de la verdad relativa o en el ámbito de la verdad relativa singular, para el caso de las almas separadas de sus cuerpos por la muerte, no tienen posibilidad alguna en el ámbito de la verdad absoluta, la verdad de Dios, del ser absoluto. Perfecto y absoluto, solo el poder superior, por lo que ningún ente, llámese el universo o el alma separada de su cuerpo por la muerte y con un alto grado de santidad o perfección, pueden formar parte de la realidad divina noumenal que es inmutable e inalterable. Inclusive las almas separadas y altamente evolucionadas siguen siendo entes y por lo tanto imperfectas, es decir, con un determinado grado de no ser. Todo ente, desde un átomo, una molécula, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, los demás reinos que hay en la Tierra, nuestra galaxia, el universo entero, incluyendo el ser humano, no es más que un ser con minúscula que participa de la existencia de Dios, pero condicionado por el tiempo y el espacio, elementos constitutivos de la verdad relativa. Dicha participación, por lo mismo que se da en el ámbito de la verdad relativa y en el contexto del no ser, tiene que concebirse
en términos de magnitudes infinitesimales en comparación con Dios, que es verdad, voluntad, entendimiento, determinación y concreción perfectas y absolutas, que es omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, increado, eterno, infinito. Recordemos los ejemplos que vimos en videos anteriores. El universo comparado con Dios es lo mismo que comparar un electrón con el universo, respectivamente. Y este nuevo ejemplo, 10.000 millones de almas separadas de sus cuerpos por la muerte comparadas con Dios, y a pesar de que se trata de entes de género espiritual con mucho más ser o perfección que el universo mismo, también es similar a comparar un electrón con el universo respectivamente. Sin embargo, a pesar de tales limitaciones, los entes tienen la dicha de que Dios los ha facultado bondadosa y gratuitamente para participar de su ser con mayúscula. Los entes existen porque Dios ha dispuesto crearlos o generarlos, brindando la dicha de ser con minúscula a través de su ser con mayúscula, en el ámbito de la verdad relativa. Y en el caso de las almas separadas de sus cuerpos por la muerte, en el ámbito de la verdad relativa singular. Los entes son medios a través de los cuales Dios expresa su poder divino de creación. En el contexto de la metafísica, que es una rama trascendental de la filosofía, cuando hablamos de verdad absoluta nos referimos a Dios, el ser absoluto, el ser puro, omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, increado, eterno, infinito, sin presencia alguna de no ser. Y cuando hablamos de verdad relativa nos referimos a los entes, que participan de la dicha de ser con minúscula, a través del ser divino, y que tienen mucho de no ser y muy poco de ser, que están condicionados por el tiempo y el espacio, y que son limitados, breves, transitorios, corruptibles, mutables, impermanentes, en constante cambio, y por lo tanto, con un altísimo grado de indeterminación. La metafísica está estrechamente relacionada con el panteísmo. El diccionario de filosofía Torre de Babel brinda la siguiente definición de panteísmo: teoría filosófica que considera que no cabe establecer una distinción radical entre Dios y la naturaleza. Teoría que identifica la naturaleza con Dios. Esta segunda idea de la definición es fundamental. Teoría que identifica la naturaleza con Dios, porque es totalmente coherente con lo que hemos explicado en el presente video y en videos anteriores acerca de la forma en la que Dios crea o genera entes. Hemos enunciado que los entes existen porque Dios ha dispuesto crearlos o generarlos, brindándoles la dicha de ser con minúscula a través de su ser con mayúscula, es decir, a través del ser de Dios, y en el ámbito de la verdad relativa. Y en el caso de las almas separadas de sus cuerpos por la muerte, en el ámbito de la verdad relativa singular. Los entes son medios a través de los cuales Dios expresa su poder divino de creación en el ámbito de la verdad relativa. Esa es una idea totalmente panteísta. Para tener más clara la forma en la que la naturaleza o el mundo material personal o universo de entes está relacionado o vinculado con Dios, es muy oportuno prestar atención al filósofo costarricense Manuel Segura. El profesor Segura dice que el panteísmo es una doctrina filosófica que considera que Dios es la verdad en sí o absoluta, y que todas las cosas no son más que manifestaciones pasajeras de esa verdad. De modo que Dios es en todas las cosas y todas las cosas son en Dios, y que la misma participación del ser de Dios en otro sentido es imposible, pues el ser no puede dividirse, Dios no puede dividirse, es inmutable.
Y podemos agregar que Dios, al ser increado, no puede crear dioses, solo entes, y que los entes pertenecen exclusivamente al ámbito de la verdad relativa o de la verdad relativa singular, en el caso de los entes espirituales. La anterior definición nos amplía la comprensión de lo que es el panteísmo. La metafísica y el panteísmo se conjugan eficientemente para darnos como resultado un modelo que contiene una concepción descriptiva y precisa de la creación divina. Lo llamaremos el modelo metafísico panteísta de la creación. El cristianismo, por su parte, no acepta como válido el panteísmo ni tampoco, consecuentemente, la idea de la participación en el ser o en Dios de todos los entes. En su lugar se basa en el teísmo, que según el diccionario de la Real Academia Española, es la creencia en la existencia de un Dios personal, creador del mundo y que vela por él, pero que no se manifiesta en él. El panteísmo no acepta en principio la existencia de un Dios personal, pero entiende que tiene que existir una vinculación con Dios, que tiene que existir un cierto tipo de relación. Por eso el panteísmo se sustenta en la idea que ya conocemos de la compartición del ser de Dios en el ámbito de la verdad relativa con todos los entes, siendo los humanos los más favorecidos en cuanto a presencia de ser. Y cuanta mayor sea la presencia de ser de Dios, mayor será nuestro nivel de perfección. Además, en virtud de nuestra voluntad y entendimiento que configuran nuestra psique, tenemos el privilegio exclusivo entre todos los demás entes de tener el poder de incrementar dicha presencia de Dios, de ser, a través del cumplimiento correcto de la ley eterna y de otros principios que ya hemos enunciado en videos anteriores. En virtud de nuestra condición de entes mixtos, género material y espiritual, gozamos de esa privilegiada condición por la cual cada uno de nosotros tiene una mayor presencia de ser, incluso que el mismo universo. Toda la anterior interpretación esotérica del versículo Apocalipsis 4:11, con base en elementos de la ontología, del panteísmo y la filosofía perenne, nos brindan primero una certeza de la existencia del Dios filosófico que refuerza nuestra fe, y una estrategia sencilla y normativa para aspirar al estadio existencial de plenitud, eludiendo lo más crítico del proceso de purga de nuestra personalidad en el estadio existencial carencial. Y segundo, nos proporcionan el modelo metafísico panteísta de la creación, que puede sonar muy extravagante y pretencioso, pero que en realidad ya hemos visto que es un modelo sencillo sobre la forma en que son generadas las cosas en el mundo de la verdad relativa por parte de Dios. La interpretación esotérica de Apocalipsis 4:11 además amplía nuestro conocimiento, y recordemos que el emprendimiento espiritual está constituido por tres elementos fundamentales: obra, devoción, conocimiento. Y este último en general es el más importante, ya que por el conocimiento estaremos potenciados y mejor preparados para servir a nuestros seres amados y congéneres, que es a lo que denominamos obras, y para sustentar nuestras oraciones, ejercicios espirituales y meditaciones en la devoción. Los tres elementos del emprendimiento espiritual: obra, devoción, conocimiento. El supervivencialista o preparacionista prepper espiritual es ante todo un emprendedor espiritual y debe lograr su autorrealización plena en virtud de un alto grado cualitativo de sus obras, devoción y conocimiento. Podemos complementar todo lo dicho anteriormente sobre la creación o generación de entes y sobre las enormes diferencias entre la verdad absoluta, que es la verdad de Dios, y la verdad relativa, que es la verdad de los entes, con algunos razonamientos adicionales. Dios es el ser, y el ser se percibe por la razón, no por los sentidos. Si prescindimos por abstracción mental de todas las determinaciones, o sea, la esencia que distingue un ser de otro, nos quedamos con el concepto puro del ser. El ser es lo que hace que las cosas sean. No vemos ni entendemos el ser, pero sabemos distinguir lo que es de lo que no es. Dios es el ser
el ser absoluto, porque es la fuente del ser de todas las cosas. Pero Dios no es el logos o la idea pura del ser, sino que es el ontos, o lo que corresponde en la realidad al concepto del ser. Y es que en la realidad algo tiene que corresponder al concepto de ser, porque de lo contrario tendríamos que decir que nada existe, lo cual sería absurdo. Dios decidió crear, pero no podía crear dioses, porque lo más característico de Dios es que no es creado, y al ser increado es eterno. Y como existe por sí mismo con total independencia, también es infinito, nada lo limita. Si bien es cierto que Dios no puede crear otros dioses, también es acertado indicar que Dios puede crear o generar una cantidad ilimitada de seres o cosas que en términos ontológicos llamamos entes. Los seres, o más precisamente los entes creados o generados por Dios, tenían que ser necesariamente limitados en el tiempo y en el ser, porque son múltiples, distintos, mutables y compuestos, es decir, encierran composición. Y esas propiedades, multiplicidad, distinción, mutabilidad y composición, son propiedad exclusiva del no ser. Y el no ser es todo lo opuesto de Dios, que es el ser puro, absoluto. Para entender el concepto de no ser, empezaremos por reconocer que el universo es obra de Dios. En él se manifiestan su poder, su sabiduría y sobre todo su bondad. Todo lo que procede de Dios es ser o causa eficiente de bien. Sin embargo, es importante advertir que todas las cosas creadas, o sea, los entes, incluyen necesariamente un determinado grado de imperfección o de no ser. Las cosas del universo son más perfectas en la medida en que tengan más ser y estén por eso mismo más cerca de Dios. El no ser inherente a cada ente constitutivo del universo, desde las partículas más diminutas y elementales de la materia, como los electrones, ascendiendo en tamaño y complejidad hasta las células, el ser humano y los astros, al hacer posible la multiplicidad, la distinción, el cambio o mutabilidad y la composición, está haciendo posible la existencia del mismo cosmos y contribuye con la belleza de toda la naturaleza. El concepto del no ser reviste una gran importancia dentro del campo de estudio de la ontología, ya que hace posible la limitación, la distinción, el cambio y la multiplicidad, conceptos fundamentales para definir los entes. En este momento es muy oportuno recomendar la lectura y estudio de la obra clásica llamada El Sofista, del gran filósofo Platón, que sin duda alguna nos potenciará para una mejor comprensión de dicho concepto capital que es el del no ser. Tal y como lo mencionamos en el anterior video número 8, de acuerdo con el árbol porfiriano del filósofo neoplatónico Porfirio, los entes son de género material o espiritual. Y podríamos afirmar la existencia de un tercer tipo de ente, el mixto, que es el resultado de la unión temporal del cuerpo humano y el alma. A pesar de que la diferencia entre el género material y el espiritual es extremadamente evidente y muy fácil de ilustrar con ejemplos concretos, para efectos de incrementar nuestro conocimiento esotérico y de la filosofía perenne, es muy útil y necesario contar con una definición formal de cada uno de ellos y sustentada en los términos de la ontología, de tal forma que conozcamos ese par de definiciones. Ente de género material es todo aquel objeto o elemento dotado de acto y potencia, de forma y materia, al que Dios le ha permitido participar de su ser específicamente en el ámbito de la verdad relativa, que es el ámbito condicionado por el tiempo y el espacio, por lo que existe exclusivamente en forma transitoria. En su inmensa mayor parte es no ser. El ejemplo más elocuente de un ente material es el mismo universo. Definición de ente de género espiritual. Las almas son sustancias simples y por lo tanto no tienen composición de materia y forma como los entes materiales, aunque sí tienen composición de esencia y existencia. Y la esencia por definición es forma y la forma por definición es acto, y el acto puro
es perfección, es determinación, es ser, es Dios. Los entes espirituales son perpetuos pero no eternos, razón por la que Dios les ha permitido participar de su ser en un ámbito de verdad relativa singular. Los entes espirituales tienen la capacidad de perfeccionarse, de incrementar la presencia de Dios, de ser. Por eso hasta un ser humano tiene más ser que el mismo universo, por esa capacidad de incrementar esa presencia de ser. Recordemos que estos términos que son ontológicos y un poco pesaditos de entender, acto, potencia, forma, materia, esencia y existencia, son conceptos básicos de la ontología que hemos explicado en el anterior video número 6 y que también se pueden consultar en cualquier fuente de información para tener un poquitito más de conocimiento o entender un poquito más. Pero en términos generales basta un poco de lectura, un poquito de enfoque y se entienden sin mucho problema. El modelo metafísico panteísta de la creación nos permite entender que Dios es mucho más grande de lo que podíamos imaginar y que nosotros los humanos en nuestra calidad de entes mucho más pequeños de lo que podríamos suponer. Dicho modelo nos capacita para visualizar aún más la grandeza de Dios y su poder ilimitado de creación de entes. 1.000.000 de universos como el nuestro o 1.000 millones de almas separadas de sus cuerpos, por citar dos ejemplos. Así como también nuestras enormes debilidades y carencias como entes del ámbito de la verdad relativa y dominados en gran medida por nuestras personalidades egoístas, por la avidez. Es muy importante, terminando, señalar que todos los videos de este canal están estrechamente relacionados y son complementarios entre sí. A pesar de que cada uno de ellos está dedicado específicamente a un versículo. Pero algunos términos que tal vez he mencionado en este video están explicados en videos anteriores. El ideal es prestar atención a todos ellos de forma cronológica. No obstante, cada uno de ellos por sí mismo brinda un conocimiento muy importante. Todo el conocimiento que está incluido en todos estos videos forma parte de mi obra El Reino del Ser Absoluto, Dios Increado. Lo tengo publicado en Amazon, únicamente en versión libro electrónico, un precio extremadamente bajo, y los invito a que adquieran el libro electrónico, será de muchísima utilidad. Y por último, les ruego que le den me gusta a este video. Les agradezco muchísimo la atención que me han brindado en este video.